Bienvenidos a una nueva emisión de Veracruz, Expertos de Verdad. Soy Sergio González Levet, les agradezco la atención de vernos, de seguirnos en estas emisiones. Hemos estado platicando sobre las mesas temáticas que organizaron 198 expertos veracruzanos como un ejercicio ciudadano, y lo presentaron ya teniendo un documento en el que se hacía un diagnóstico general de todas las actividades de Veracruz y se hacían propuestas específicas, y se le presentó un documento a los candidatos. El candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes, se interesó. Hemos estado platicando con él, y lo que estamos haciendo en esta serie es precisamente ver punto por punto cada una de las 17 mesas qué fue lo que presentaron y qué es lo que proponen. Hoy nos toca la mesa de deportes, un asunto muy importante, pero también es muy seguido por la gente. El deporte a todo el mundo le interesa, a los que lo hacen y a los que lo ven, que somos todos finalmente. Está con nosotros el profesor Lorenzo Acosta Maya. Saludos. Gracias. ¿Qué decir ustedes? Los que saben de deportes conocen al profesor de todas. Es una gente que tiene una vida dentro del deporte en Veracruz, ha estado en eventos internacionales, se la sabe de todas, pero vamos a platicar con él. Gracias profesor por aceptar estar este momento con nosotros. Y la primera pregunta es, bueno, se hizo la mesa, participaron un montón, creo que fue el doctor Yanga Melgarejo el que coordinó la mesa, y presentaron un diagnóstico. ¿Cómo está el deporte en Veracruz? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Y la oportunidad que nos dan para expresar algunos conceptos sobre los beneficios y la problemática del deporte en Veracruz. Y además expresarme el agrado que me ha dado escuchar a nuestro candidato de los beneficios y el apoyo que le podría aportar al deporte veracruzano. Antes que nada, quiero comentarte que el deporte en Veracruz, pues ahorita es una tristeza porque no tiene ni cabeza ni pies, tiene cuerpo, pero no tiene cómo desarticular sus funciones, ¿verdad? El deporte en Veracruz últimamente ha estado muy destrozado porque no ha habido el respaldo ni el apoyo total a los deportistas de alto rendimiento que tanto le dan la imagen no nada más a Veracruz, sino a México. Yo te quiero comentar que tengo la experiencia de haber conocido hace muchos años cómo estaba el deporte en Veracruz, y el deporte en Veracruz fuimos líderes a nivel nacional, la cual ahora andamos como en el 25 o en el 24 lugar. La famosa ola verde, ¿no? A nivel nacional. Lo que fue la ola verde pues fue ya un pasado, desde la época de don Fernando López Arias, 1963 al 69, él le dio todo el apoyo al deporte veracruzano, y de ahí quedó una escuela de actividades deportivas. Quiero expresar que una de las debilidades del deporte veracruzano ha sido el quitar la mano de obra tan importante que era el maestro de educación física. El maestro de educación física hace muchos años era el principal soporte y ahora sí, la base del deporte, porque era con los niños y las niñas que eran cautivos de las escuelas y de muchas áreas que podían ellos mantenerlo. El deporte en Veracruz se inició con la fuerza del maestro docente, no del maestro de educación física. Después empezó a crecer la población de maestros en las escuelas y fue fortaleciéndose cada día más el deporte. A raíz de 1988, que se crea la Comisión Nacional del Deporte, la nueva ley separa la educación física del deporte nacional. Entonces, te quiero decir que la Comisión Nacional ha sido una agencia de viaje para pagar únicamente lo que son las salidas y los atletas y las becas que hay, pero desgraciadamente se necesita el apoyo desde abajo de los cimientos de cómo crear escuelas del deporte y de la cultura física en nuestro estado de Veracruz. Yo tengo la esperanza y la fe que con
Pepe Yunes, el deporte va a crecer en Veracruz, se va a rescatar y precisamente vamos hacia una nueva era del desarrollo del deporte veracruzano. En este diagnóstico que nos dice cómo está la situación en Veracruz, ¿qué se puede hacer? Obviamente sé que le presentaron 10 propuestas muy específicas, muy trabajadas, pero de manera general las más importantes, ¿qué es lo que se puede hacer para levantar este desastre? Bueno, la primera pregunta sería, ¿y se puede levantar este desastre? O sea, ¿tenemos remedio todavía? Claro. ¿O ya no? Y si me puedes decir 2 o 3. En primer término, se tiene que analizar la ley del deporte veracruzano. Se tiene que hacer un estudio y hacer el intento de modificar esta ley para fortalecer más el deporte. Te quiero decir que aquí en Veracruz el Instituto del Deporte únicamente es una oficina, pero no es un centro de desarrollo del deporte. Se necesita reestructurar todo lo que es la acción deportiva en Veracruz. Poner centros de actividades deportivas, escuelas del deporte en diferentes partes del estado. Nombrar promotores y apoyarse mucho en la estructura de la Secretaría de Educación y Cultura a través de la Dirección General de Educación Física, porque ahí tenemos mano de obra y tenemos la capacidad de los maestros para poder orientar y aplicar esta medicina de la activación física, que haciendo actividad deportiva, haciendo educación física, vamos a eliminar muchas enfermedades en nuestro estado y en el país. Yo creo que una de las propuestas principales son formar centros de desarrollo del deporte. Lo escuché al candidato, al licenciado José Yunes en Veracruz, donde él expresaba la importancia de los centros de desarrollo deportivo en el estado de Veracruz. Formar centros de capacitación y de desarrollo para poder hacer en su totalidad la reestructuración también de las asociaciones deportivas. El deporte en Veracruz se ha mantenido gracias a los dirigentes de las asociaciones deportivas, no del Instituto del Deporte ni del gobierno del estado. El gobierno del estado ha sido nulo en apoyo al deporte veracruzano. Y yo creo que tenemos que formar centros y tenemos que crear algunas acciones que fortalezcan el deporte veracruzano. Por otro lado, quiero decir que el deporte no nada más debe ser en las ciudades principales, sino hay que ir a los rincones de todo el estado. Tenemos una modalidad que no está aplicándose en las actividades de educación física y deporte, que son los pueblos originarios del estado de Veracruz. En el área de los pueblos originarios tenemos una población en Veracruz arriba de 1.100.000 habitantes que no están llevando una actividad que se les pueda aplicar. Al mismo tiempo también hay que aplicar el apoyo hacia el deporte adaptado, hacia la educación especial, hacia los indígenas, que son los pueblos originarios, y el desarrollo del campesino. También en el campo se aprovecha mucho esa actividad, pero no se está tomando en cuenta. Por otro lado, también el deporte popular necesita fortalecerse. Y yo estoy seguro que con nuestro candidato esto se va a fortalecer bastante en Veracruz. Qué bien. De los pueblos originarios, fíjate, cuando se aplica el deporte en los pueblos originarios hemos tenido situaciones de gran éxito, como los rarámuris, ¿no? que son grandes maratonistas, o los niños estos de Oaxaca que jugaban básquetbol. ¿Te acuerdas que tenían un equipo de básquetbol que se hizo famoso en todo? Incluso llegaron a jugar contra un equipo de la NBA, ¿no? Y estuvieron ahí con ellos. Yo creo que hay una gran beta en los pueblos originarios de Veracruz, ¿no? Claro, mire, este sector, lo que es el deporte adaptado, los pueblos originarios, la educación especial, no se pueden pensar que a través de ellos se pueda fortalecer el deporte nacional, pero sí se puede beneficiar bastante dándole el recurso y el apoyo a ellos. Quiero mencionar que se han realizado actividades con los pueblos originarios, pero gracias al apoyo de los mismos pueblos que aportan los recursos para poderlos realizar. Algo muy importante que debemos de mencionar
los pueblos originarios no se les está tomando en cuenta para conmemorar el Día del Niño Indígena, que es el 19 de abril. En 1940 se creó y se decretó el Día Internacional del Indio Panamericano. Estaba como secretario de Educación el licenciado Gonzalo Vázquez Vela, ex gobernador de Veracruz y secretario de Educación a nivel nacional con el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entonces ahí quedó contemplado ese día para conmemorarlo, y ojalá se pueda realizar cada año una actividad deportiva y cultural con niños y jóvenes de los pueblos originarios en Veracruz. Profesor, ahí está el Instituto Veracruzano del Deporte y está la Dirección General de Educación Física de la SEP. ¿Tienen algún contacto, alguna relación? Porque me imagino que deberían estar trabajando juntos y como relojes, ¿no? Claro, quiero decirle a usted que la Dirección General de Educación Física, tanto federal como estatal, y el Instituto Veracruzano del Deporte deberían de trabajar de la mano, pero no se le ha dado esa instrucción para que se haga esta actividad. Anteriormente se hacía, pero no sé cuál sea la razón de que ha perdido esa comunicación, y no, el Instituto del Deporte no debe de ser independiente a la educación, sino que tiene que ser integrado a la educación. Hay que tomar en cuenta que hay dos actividades muy importantes, que es educación física y deporte. No es lo mismo. La educación física es formativa y el deporte es competitivo. O sea que ahí hay donde tenemos que analizar ese aspecto, pero es muy importante integrarlo para que desde la edad preescolar se pueda llevar una secuencia de esta actividad. Cuando llega a seleccionar o escoger su deporte, ya trae las bases para poderse desarrollar. Claro. Entonces veo dos momentos, ¿no? La formación física, digamos, que sirve para mejorar la salud, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Claro. Y la otra que sería ya la competición, ¿no? De todo tenemos ¿cuántos? 2 millones de alumnos en Veracruz, ¿no? Más de 2 millones de alumnos. De ahí se saca, ahí se pueden sacar los mejores para ir y regresar a que vuelva a existir la ola verde, ¿no? Y que Veracruz vuelva a estar en los primeros lugares, como debería ser, ¿no? Claro. Quiero decirle que también el gobierno debe de inyectarle recursos a esta actividad tan importante, que no se desvíen los recursos que se tienen en el Estado para ciertas actividades y se quede uno con los brazos cruzados para poder realizar actividades. Hay cantidad de actividades que la iniciativa privada apoya, pero podemos ser parte de integrados en estas actividades también, ¿no? Yo creo que cuando el gobierno destine el recurso apropiado para estas actividades, el deporte y la educación física se van a fortalecer mucho más. Aquí en Veracruz hay una escasez, una deficiencia de casi más de 4,000 maestros de educación física en las escuelas. Por lo tanto, a la educación especial hace como 15 años le quitaron ese recurso que era tan importante, porque tenía que dedicarse a otras actividades. Yo creo que aquí debemos de hacer conciencia de la importancia de esta actividad, que es la salud del mexicano. ¿Qué actividad más importante puede haber que esa, que el propio deporte, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que pasa. En México ha habido muchos señalamientos en contra de la directora nacional de la CONADE, Ana Guevara, de que ha habido muchos corruptelas y muchas desviaciones. ¿Ha pasado algo similar en Veracruz? ¿Está pasando algo similar? Yo creo que aquí la corrupción y el abuso de las autoridades a nivel nacional son compartidas con el mismo gobierno, porque no es posible que no se entere un presidente o una autoridad como un secretario de Educación de lo que está sucediendo. Y yo creo que tiene que corregirse estos aspectos que son tan importantes. Hay mucho desvío de recursos, no nada más a nivel nacional en la CONADE, sino a nivel de los institutos también se está utilizando ese recurso en otras preferencias que le dan, y eso no es lo correcto. Le estamos quitando un punto muy importante, que es el fortalecimiento de la juventud y de la niñez en México.
sí tiene remedio. Claro. O sea, sí podemos levantar el deporte, digamos, de manera, obviamente no vamos a volver a los primeros lugares de un día para otro, pero sí hay remedios, sí se puede. Yo creo que sí podemos rescatar el deporte en Veracruz con el apoyo del gobierno y de nuestro próximo gobernador. Vamos a ser los pioneros nuevamente del deporte veracruzano. Esto no es difícil, lo importante es trabajar y hacer las actividades apropiadas para poderlo realizar. Yo creo que si se forman escuelas del deporte en Veracruz, el deporte se supera y se levanta rápidamente en este renglón. Qué bueno, Sí. bueno, nos surge además, ¿no? Claro. Y la otra es para rescatar también el orgullo veracruzano, ¿no? El orgullo jarocho, vamos, porque lo tenemos medio perdido en el deporte y en otros rubros, ¿no? Pero yo creo que ahí precisamente los que somos veracruzanos, ¿no? Sabemos del espíritu de nuestra gente, que para competir, por ejemplo, son muy buenos, ¿no? Son arrojados, son aventados, ¿no? Pero pues están perdidos ahí en el... Mire, yo la experiencia que tengo como deportista es que todas las acciones que realizamos como atletas lo hacemos con nuestros propios recursos. Y ya cuando se triunfa, entonces las autoridades los toman en cuenta. Ajá. Tenemos el caso de aquí grandes atletas en Veracruz, como es Crisantos Grajales, sí. Germán Silva, Antonio Villanueva, sí. Luis Hernández, empezaron de la base, ellos solitos integrándose a los grupos deportivos, y ya después, bueno, ya triunfaron, se les empezó a dar el respaldo. Pero yo creo que tenemos que hacerlo desde la base, desde el comienzo de la actividad. Oiga, una pregunta, el deporte profesional, por ejemplo, teníamos, vamos a tener, no sé cómo vaya a quedar la cosa, un equipo de primera división de fútbol. Tenían los equipos de básquetbol de la universidad y del propio gobierno, que llegaron a ser campeones de la liga de básquetbol. Pero lo que veo es que no tienen como fuerzas básicas, es decir, los halcones eran los grandes campeones, pero no formaron una escuela de básquetbol en la Universidad Veracruzana, por ponerle un ejemplo, ¿no? Los tiburones pues no tenían fuerzas básicas realmente, vaya, pues nadie salió de las fuerzas básicas, ¿no? Los veracruzanos que han triunfado en el deporte profesional lo han hecho por otras vías, ¿no? Yo creo que habría que usar más eso, ¿no? Yo le quiero, de acuerdo a mi opinión, el deporte profesional no es un deporte que mejore la salud del ciudadano. Es un deporte comercial. Entonces, si no vemos desde el punto de vista cómo inician estos atletas a llegar al deporte profesional, pues siempre vamos a andar gastando dinero en pagar y contratar extranjeros para representar un equipo del Estado o de México, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer escuelas formadoras del deporte, principalmente en nuestro estado, en Veracruz. Hace mucho tiempo alguien me preguntó que cuántas clases de deporte había, y yo le contesté, pues solamente hay 2 clases del deporte: el que hace deporte para vivir y el que vive del deporte. Y dije, así es que es lo que se ve y lo que se siente a nivel de los ciudadanos. Sí. Yo le quiero decir que los maestros de educación física son personajes que siempre llevan una idea positiva, y el deportista o el que hace comercio en el deporte no lleva esa idea, lleva la idea de ganar y ganar nada más. Entonces tenemos que cambiar esa imagen. Pero yo sé que el próximo año Veracruz va a iniciar una campaña formal hacia el desarrollo del deporte en Veracruz. Qué bueno, me gusta ese optimismo, porque esa es la manera que vamos a salir de Veracruz. Profesor, le agradezco su tiempo. La verdad es que es muy corto el espacio que tenemos, que son 17 meses que tenemos que trabajar, pero creo que pudimos entender algo de cómo está la situación del deporte. Le agradezco su presencia aquí con nosotros, y a usted le agradezco que nos haya escuchado. Nos vemos en la próxima emisión de Veracruz, Expertos de Verdad. Les saluda Sergio González Levet, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor.